Como te había comentado en el video tutorial anterior, para saber si existe un camino entre dos nodos necesitamos utilizar la recursividad. Pero en lugar de decirte cómo se utiliza la recursividad de una manera teórica y luego yendo a la práctica, primero vamos a resolver el ejercicio de manera práctica para que vayas viendo cómo se resuelven este tipo de problemas y así luego te formalizaré la forma y el patrón que se sigue para resolver este tipo de problemas. Lo primero, un camino entre dos nodos es aquella ruta donde del nodo A se puede llegar al nodo B. Por ejemplo, un camino entre D y G sería D, H, F y G, o bien D, I, F y G. Pero ¿qué sucede? El camino que te acabo de mostrar tiene una, dos y tres aristas. Entonces, ¿cuál sería el camino más corto que hay en esta red? Bueno, el camino más corto que hay en esta red sería la conexión que hay entre dos nodos directamente. O sea, de D a H hay un camino. Y es la misma conexión entre D y H. De ahí que, para saber si un camino hay entre D y H, simplemente tendríamos que preguntar si hay una conexión entre D y H, siendo D el origen y H el destino. Ahora, para saber si hay un camino entre D y F, ¿qué tenemos que preguntar? Bueno, tenemos que preguntar si hay una conexión entre D, que es el nodo origen, y H, que es un nodo intermedio, y también si hay una conexión entre H y un nodo destino, que en este caso es F. Como puedes ver, el caso inicial se repite acá dos veces. Y si preguntáramos si hay un camino entre D y G, ¿cuántas veces se repetirá el caso inicial? Bueno, vamos a ver. Para poder llegar desde D hasta G, entonces tendríamos que haber una conexión entre D y H, nodo intermedio, y una conexión entre ese nodo intermedio y otro nodo intermedio que vendría siendo F, y finalmente tendría que haber otra conexión entre F y G, que es el nodo destino. Si analizas un poco te puedes dar cuenta que existe un patrón, y es que el caso original o caso base, vamos a decirlo así, se repite tantas veces como aristas haya en el camino. Por lo tanto, vamos a analizar una cosa. Para que haya un camino entre un nodo D, por ejemplo, y un nodo G, tiene que haber o bien un camino, o sea, una conexión entre D y G, que sería el nodo base, o bien tendría que haber una conexión entre el nodo origen y un nodo intermedio cualquiera, y al mismo tiempo se tiene que cumplir en que haya un camino entre ese nodo cualquiera y el nodo destino. Por lo tanto, podríamos decir que un camino entre un nodo origen y un nodo destino puede ser, como caso base, una conexión directa entre ese nodo origen y ese nodo destino. Pero si no están conectados directamente, como es el caso entre D y G, que no están conectados directamente, entonces tenemos que buscar una conexión entre D y un nodo intermedio cualquiera, donde ese nodo intermedio cualquiera tenga un camino con el nodo destino. Y eso lo podemos ver así. Si no se cumple que el origen y el destino están conectados directamente, entonces camino también puede definirse como una conexión entre el nodo origen con un nodo intermedio cualquiera, en este caso le llamamos Z, y tiene que cumplirse que hay un camino entre ese nodo Z y el nodo destino. Bueno, para ilustrártelo paso por paso, vamos a tomar el caso en que queramos buscar un camino entre D y F. Haciendo la pregunta camino D y F, ¿qué es lo que sucede? Bueno, X en la regla de camino va a tomar el valor D, porque es la pregunta que le hicimos, y Y como nodo destino va a tomar el valor F. Observa que es camino desde D hasta F. Bueno, aquí pasa lo siguiente. Se va a la primera regla camino, donde X, como te dije, es D y Y es F. Y bueno, se pregunta, ¿hay una conexión
entre D y F? No. Por lo tanto, por unificación, o sea, aquí trató de unificar K- de F con la primera regla. Entonces va a tratar de unificarla con la segunda regla, K- de F. Y se va para acá. Y se pregunta si hay una conexión entre D, porque en este caso X sigue siendo D, pero aquí varía ya y es Z. Entonces vamos a buscar todas las conexiones que hay entre X y un nodo cualquiera, o sea, en este caso entre D con todos los que él está conectado. Y si se cumple esto, que en este caso Z va a ser igual a H, observa que si hay una conexión entre D y H. Entonces, al cumplirse esto, pasamos a K-. Y en K- se vuelve a la regla inicial, esta, la primera, K-XY, pero ya X no va a ser D. X, como puedes ver, se le pasa Z, que Z aquí viene siendo H. Por lo tanto, se vuelve a la primera iteración y se pregunta, ¿hay un K- entre H y F? Bueno, él pregunta, ¿hay una conexión entre H y F? Directamente, como puedes ver, si se cumple. H y F si están conectados. Por lo tanto, al cumplirse esto y al cumplirse esto, podemos observar que inmediatamente va a devolver que sí existe un camino entre D y F. Observa cómo acá se hace una llamada recursiva. En la segunda regla se llama a camino, dentro de la misma regla camino. Y la condición de parada, ¿qué cosa es? El caso base. El caso inicial es el que logra parar la recursividad. Porque imagina que no exista esta regla, la primera acá, siempre se va a estar llamando a K- cuando entra aquí, K- ZY entraría a la segunda nuevamente y así se llamaría infinitamente. Por eso es importante en los problemas de recursividad primero definir el o los casos bases que hayan en el problema y luego definir las reglas recursivas de acuerdo a las necesidades que tenga el problema. Vamos a ver cómo se comporta esto en Prolog, donde ya creamos las reglas K-. Observa que Prolog admite reglas del mismo nombre y en este caso lo que varía es que la conexión se le añade el tercer parámetro porque habíamos definido la conexión como dos nodos y el costo asociado. Pero en este ejercicio, como no nos interesa el costo, pues lo llamamos con una variable anónima. Pues bien, K-XY va a haber una conexión directa y si no hay esa conexión directa, entonces el camino será la conexión con otro nodo intermedio donde hay un camino entre ese nodo intermedio y el nodo destino. Compilamos y vamos a probar si existe un camino entre D y G. Observa acá que D y G evidentemente los une un camino entre D, H, F y G y entre D, I, F y G. Si damos enter acá puedes ver que te devuelve yes y si pedimos un camino entre por ejemplo F y B también te devuelve yes porque de F a B los une FA y A con B. Acá deberías de percatarte de un detalle y es que al pedir camino entre D y F la única vía que se encuentra no es DHF sino también DIF. En este caso te puse una sola vía, pero debes saber que Prolog cuando llega acá sigue buscando otras variantes de Z para hallar otros caminos entre otros nodos intermedios con el nodo destino. Eso es a lo que se le llama backtracking y es lo que estaremos viendo en los próximos videotutoriales.